en el día de hoy traigo un tema muy especial, muy de la mirada de la reflexividad, porque si bien es cierto, tenemos que aprender a desarrollar o adquirir una serie de técnicas y estrategias que nos permitan el adecuado manejo del TDAH, preferiblemente sin tener que requerir de la medicación. También es cierto que tenemos que darnos en primera instancia una mirada introspectiva, y cuando yo hago referencia a una mirada introspectiva, lo asocio con una revisión de ese ser humano que hay en mí y que de una u otra manera juega un papel muy importante y decisivo en los diferentes contextos, máximo en el contexto familiar, del cual asumimos un papel netamente protagónico y que de una u otra manera nuestros roles son absolutamente determinantes y decisivos en la interacción familiar y en la construcción de un marco axiológico de valores que van enrutando de una u otra manera la condición de humanidad de nuestros hijos en el marco de la transformación para que ellos hagan su lectura y le encuentren verdaderamente un sentido a su existencia. Por eso la razón de hoy, de mi presencialidad y de este tema que tengo la absoluta certeza que también les va a gustar bastante. Muy bien, entonces, para ya dar inicio de una manera apropiada, les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones para que tengamos muy en cuenta. Esto también se le puede hacer ver a los niños cuando se van a sentar a hacer una tarea, en el aula de clase cuando se van a disponer a una clase. Es muy importante en este momento que ustedes, para que puedan tener grandes aprendizajes y eviten niveles de distracción, y vamos a utilizar la estrategia que hacemos con nuestros niños que tienen TDAH, tratar de eliminar en la medida de las posibilidades todas las distracciones. Y cuando yo hago referencia a elementos distractores, es todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, si tiene tu perrito, la mascota, ojalá aproveche este momento y sáquelo de allí. El celular, que de una u otra manera también se constituye en un distractor, al no ser que ese sea en este momento el medio que estás utilizando para ver la transmisión. Preferiblemente sería utilizar el marco del computador, que es como un medio mucho más cómodo para poder tener una muy buena percepción, no solamente visual, sino también auditiva. Otro elemento también que te recomiendo es tratar de tomar una posición cómoda, el cuerpo bien sentado, con la columna vertebral derechito. Esas son recomendaciones que también hay que darle a nuestros niños cuando van a iniciar una actividad académica o cualquier tipo de actividad que le implique procesos de atención y de concentración. Entonces tomemos una posición cómoda, ojalá con la columna vertebral un poco derechita, reposando los brazos sobre las piernas o sobre una mesa. En caso tal, lo importante es que no estés escuchando esta clase acostado sobre la cama, recostado, porque tú sabes que la posición, este tipo de posición, el cerebro empieza a prepararse dando cuenta de que tú ya te estás disponiendo para dormir. Entonces, le hacemos una mala jugada al cerebro. Entonces, nuestra postura debe ser adecuada para estar en un estado de alerta, de disposición, de aperturamiento, de preparación, de ambientación y demás. Bueno, yo quiero preguntarles a toda mi audiencia hermosa que se han venido conectando, muchísimas personas de muchas regiones, no solamente de nuestro país, sino también de muchas regiones de Sudamérica y de algunos países también de Norteamérica. Eso a mí me gratifica y me satisface muchísimo. Sí quisiera preguntarles a todos los que están en este momento si realmente vieron la clase de anoche. Escríbanme por ahí si sí vieron la clase de anoche. ¿Quiénes estuvieron anoche en esa reflexión tan maravillosa que hice? O en su defecto, ¿quién no pudo estar, pero quién pudo haber tenido acceso al video que fue subido? Está obviamente aquí en mi canal de YouTube y también está en Telegram y también en el canal de YouTube y de WhatsApp. O sea que por donde ustedes lo quieran buscar, ahí encuentran el video. Rosa Amada,
Mucha salud desde Lima. Es una segunda noche interesante, claro que sí. Wendy dice, excelente clase de anoche, maravilloso. Bueno, a ver, yo quiero que ustedes me digan qué les quedó en el día de anoche. ¿Cuál es la mayor reflexión que a ti te quedó? No tanto preguntas, porque si bien es cierto, esta mañana tuvimos un maravilloso live donde se unieron aproximadamente 100 y pico de personas y utilizamos una hora exactamente para responder muchísimas preguntas. El tiempo fue corto para lo inagotable que fueron la cantidad de preguntas que hubo. Darlene dice, sí estuve en la presentación. Laura dice, buenas noches, estuve anoche con muchas ganas de aprender sobre el manejo del TDAH sin medicación. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué le quedó? ¿Qué te quedó a ti de toda la reflexión que hicimos anoche? Me encantaría saber. Dicen que fue muy interesante la clase del día de ayer. Saludos desde Venezuela, muchas gracias. ¿Alguien se puede incluir? Claro que sí, en este momento todos los que están inscritos pueden tener acceso en este momento. Las personas que no se lograron inscribir lo pueden compartir con los familiares y amigos y parientes que quieran hacerle. Que hay otra forma de ayudar a nuestros niños, se dio cuenta que no es una enfermedad, que la medicación no es la única estrategia alternativa, me di cuenta de dónde proviene el TDAH. Creo que es importante como docente identificar cuáles son las características y las tipologías. Excelente, dice que es excelente clase, saludos, bueno, muy bien. ¿Cómo podemos reconocer cuando un maestro tiene un niño con TDAH? Dicen, fue muy interesante la clase, gracias por compartir, me llamó mucho la atención el que no está, se me fue, no está de acuerdo con la medicación. Sí, es verdad, el TDAH no es una enfermedad, sino una condición. Unos dicen, Celi dice que a nuestros hijos, teniendo en cuenta cualquier tipo de condición que se le presente, hay que amarlos, aceptarlos y respetarlos, así esté en la condición que se encuentre. Excelente. Yamilena dice que lo que más le llamó la atención es que se puede ayudar a nuestros niños estrictamente sin requerir de la medicación. Veo que el mensaje les quedó muy bien. Mana María dice, me encantó y quisiera que profundizaran mucho más sobre el tratamiento multimodal. Claro que sí, Anita, en el día de mañana y obviamente el jueves, espero que no se lo pierdan, vamos a tener precisamente una masterclass orientada estrictamente a darles a conocer el método EMPEMENT, que como ya se los mencioné ayer, fue creado por mí y convalidado a través de una tesis de grado, y fuera de eso, con todas las experiencias que hemos venido teniendo al interior de nuestra IPS Ser Crecer, IPS Ser Crecer, Centro Neuropsicológico Integral, donde asisten muchos niños y jóvenes con esta tipología de problemáticas. Además que también se ve beneficiada muchas familias que en medio de la crisis situacional que se genera esta tipología de condición, entran en unas discrepancias y en un estado de confusión, y el proceso que nosotros damos a nivel multimodal indiscutiblemente también ha favorecido muchísimo todo el proceso de integración intrafamiliar. La Flor María Silva dice, no se debe etiquetar al niño y que se debe trabajar en conjunto con los padres, los profesores y el niño. Maravilloso. Qué grupo tan excepcional el que he tenido. Excelentes aprendizajes. Me encanta esta clase. Hay que amarlos con esta condición sin excepcionalidad. También el que hacer una recopilación de los signos que muestren las condiciones particulares de nuestros niños. Excelente. Para tener acceso a la clase, bueno, dice acá, debes ingresar al grupo privado de Telegram. Los que en este momento no han podido inscribirse, en este momento lo pueden hacer también. María Elisa dice que no debemos condicionar a los niños que usen medicamento para el TDAH, que no es una enfermedad, porque hay unas posibles causas que lo provocan y que podemos tratarlo de otras maneras alternativas sin medicación. Muy bien, entonces veo aquí unas reacciones excelentes. No debemos condicionar a nuestros niños a que solamente se comporten cuando están medicados. Bueno, aquí pues dice, debe dárselo
Si se ve la noche en la primera clase, me encantó, me llamó la atención que sí se puede ayudar a los niños con esta condición y que es muy importante, más que medicarlos, buscar otra tipología de intervenciones. Muy bien. Gracias por todos sus aportes. Siguen aquí hablando. Mariana, Eliana dice que hay 3 tipos de subtipos de TDAH, el inatento, el impulsivo y el hiperactivo, y que dependiendo de la condición del niño es como tenemos que tratarlo. Bueno, yo iba a hacer un resumen realmente de lo que se habló ayer, pero ustedes ya nos lo ayudaron a hacer. A todas las personas que en este momento participaron, muchas gracias, y entonces eso me anima mucho más a continuar con esta clase en el día de hoy. Entonces, en este orden de ideas, como el trabajo que vamos a hacer hoy es mucho más desde la perspectiva reflexiva de nuestra condición del ser, muchos que ustedes están acá ubicados pueden estar asumiendo, pueden ser papás, padres de familia, madres de familia. Podemos tener en este momento estudiantes en las diferentes disciplinas del área de la salud. En este momento podemos tener psicólogos, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, estudiantes de otras disciplinas. Podemos tener pedagogos, otros profesionales en el área de la salud como fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, también fisioterapeutas, también podemos tener acá pedagogos, maestros, maestras, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, muchos de ustedes se preguntarán, este cuento que esta señora o esta doctora está diciendo, ¿sí irá a funcionar estas clasecitas a las cuales yo estoy asistiendo? Otro dirá, esto sí será para mí, es que yo soy estudiante de fonoaudiología. O dirá el papá, pero es que mi hijo tiene la condición de TDAH, pero yo qué me voy a poner con toda esa retahíla de conocimiento tan específico y tan científico si lo que yo necesito es que alguien me ayude. Precisamente, papá hermoso, precisamente para tú poder saber escoger el profesional o el equipo interdisciplinario que tu hijo necesita para aprovechar sustancialmente el tiempo y la oportunidad del apoyo, tú deberías también tener conocimientos amplios, empaparse, enterarse de esta condición. Mientras más conocimientos tengamos, indudablemente mayor capacidad de comprensión tenemos y por ende tenemos muchas alternativas estratégicas que nos van a permitir, sin lugar a duda, poder tomar la mejor decisión. Ustedes no se imaginan, familia hermosa, cuántas personas abordan a nuestro centro y la mayoría de ellos o de ellas llegan con un estado de angustia, de impotencia, de tristeza, de desesperación, al borde del caos. Muchos padres y madres de familia, me atrevería a decirles que inmediatamente cuando los asisto a su historia clínica, encuentro en ellos ya un componente, perdónenme la expresión, patológico, donde ya están develando trastorno de ansiedad, trastorno de depresión. Entonces, si estamos hablando con un padre o una madre en una condición de salud mental que está vulnerado, ¿cómo no va a tener eso un nivel de incidencia en el mundo del niño que está padeciendo este tipo de condición? Entonces, por eso la razón de ser de esta clase en el día de hoy. Otros se preguntarán, ¿esto para qué me sirve? El conocimiento no sobra. Nunca el conocimiento sobra. El conocimiento es vasto, es infinito. Y mientras tú más sepas, más sabios te vuelves. Y mientras más sabiduría tengas, más nivel de madurez y de concienciación te va a permitir a ti para poder enfrentar todas las vicisitudes que la cotidianidad a ti te depare en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el afectivo, en el emocional, en el laboral, en el académico. En fin, entonces el conocimiento nunca está por demás. ¿Será difícil esto? Eso es como cuando tú entras y defines aprender a manejar carro, donde los primeros manejos tú solitos, a lo mejor o te estrellas o andas por una carretera con infinidad de miedos y de temores, preocupados si sí iba a ser capaz de manejar el carro, coger el timón y darle rienda suelta por una carretera. La experiencia
la práctica hacia el maestro. Entonces, esto no es difícil. Les digo una cosa, es mucho más difícil enfrentar una condición de TDAH en un niño o un joven sin tú tener conocimiento, sin tú tener las herramientas suficientes y necesarias que te permita poder comprender, escudriñar este universo de tanta complejidad como es esta condición de TDAH para poder llegar de una manera humana, compasiva, comprensiva, no sobreprotectora, no reactiva, no enjuiciadora, no etiquetadora, sino conciliadora en el marco del apoyo, sea en la condición del rol en el que tú te encuentras, sea que en este momento sea estudiante de un área de salud. ¿Por qué? Porque el estudiante que en este momento está incursionando su carrera también tiene otro rol, posiblemente de esposa, de madre, de hija, de hermana, de prima, de tía, en fin, de familiar. ¿Será esto para mí? Cada uno lo determina y lo responde con base al nivel de expectativas, al objetivo que tú te propones a partir de este momento con esta experiencia que has venido teniendo a lo largo de esta semana del TDAH. Bueno, vamos entonces a mirar, como lo hicimos ayer, me gustaría darles a conocer algunos testimonios de personas que han tenido la oportunidad de tener esta maravillosa experiencia de gratificación, de confrontación, de reflexión y fuera de eso, enfrentarse a una situación donde sus hermanos, sus familiares se vieron abocados a innumerables conflictos, llevando consigo problemáticas mayores en el contexto familiar y después de haberse enfrentado a un proceso terapéutico multimodal, interdisciplinario, van a mirar y van a escuchar lo que ellos nos van a compartir a manera de testimonio. Los dejo con ellos. De la sociedad y mis hermanos, pues más que todo comenzó con mis hermanos en un desorden con sus vidas, las drogas, no querían estudiar, no querían llevar una vida común, sino que eran sus desórdenes de fiestas y todo. La familia era preocupación, tristeza, se faltaban, eran semanas, no querían ir a la casa, no querían estudiar, no querían hacer absolutamente nada. Uno iba y los buscaba, vean por favor, qué necesitan, qué les ayudamos, porque uno siempre lo que pregunta que es la facilidad para ellos, pero ellos decían que no, que nada, que estaban súper bien y estaban realmente súper mal. Llegamos a la institución Ser Crecer, hablamos con la doctora Liané, por favor, estábamos la familia desesperada en grande manera, ella nos recomendó un tratamiento, ellos tampoco lo quisieron acoger, fuimos a unas instituciones de desintoxicación, unas fundaciones donde estuvieron 4 meses y luego volvimos otra vez a Ser Crecer, nos pusimos ahí con el tratamiento con la doctora Liané y varios especialistas neurológicos y todo eso. Y ya en este momento estamos súper felices, ya tenía un cambio muy grande, mi hermano mayor ya se graduó del colegio, ya se va a ir para el extranjero a trabajar, mi otro hermano ya se va a graduar ahorita en este año, estamos súper contentos, está con su novia, tiene una vida normal, siguen con el tratamiento con la doctora y no, mi familia estamos súper felices porque ya hay una tranquilidad y una paz en nosotros. Bueno, muy bien, este es quizás uno de los tantos testimonios para los cuales puedo dar fe de que la implementación del método EMPEMED, trabajado obviamente desde la experticia, desde la convicción, desde el aperturamiento, desde la disposición, la motivación, la disciplina, la persistencia y la constancia, indiscutiblemente se obtienen grandísimos logros. Vamos a escuchar otra experiencia. Hubiera sido mejor el del Señor. Bueno. Muy buen día, mi nombre es Joana Angarita. Claro, les voy a compartir mi experiencia en Ser Crecer. Anteriormente de nosotros empezar nuestro tratamiento en Ser Crecer, mis hermanos, más que todo, ellos que estaban en una situación muy difícil, estábamos pasando por una incertidumbre, mucha preocupación,
porque mis hermanos estaban pasando por un proceso de drogadicción, de lo que pasan pues todos los jóvenes en este momento. No teníamos vida, estuvimos muy mal, desintegrados, muy preocupados. Mi madre estuvo enferma, mi padre estuvo muy preocupado, no teníamos vida mis hermanas y yo. Ya después conocimos a la doctora Lianet y Hacer Crecer. Le hicieron a ellos unas evaluaciones neuropsicológicas donde a ellos le detectaron ansiedad, depresión, déficit de atención y déficit de aprendizaje. A raíz de eso, de todo lo que pasamos, de esa difícil situación, ellos empezaron en su tratamiento acá con su equipo de psicólogos, de profesionales, y estamos demasiado contentos porque nos dio un giro de vida, mejor dicho. Gracias a Hacer Crecer y a la doctora Lianet, mi hermano mayor se pudo graduar del bachillerato y ya tiene su proyecto de vida en Estados Unidos. Mi hermano menor también va a terminar de estudiar y ya tiene su proyecto de vida, está definido qué es lo que quiere, para dónde va, cumplir sus metas, sus sueños. Estamos muy contentos, nos sentimos muy tranquilos. Ahora mi familia, mis padres están ya mejor, bien, tienen una relación mejor ellos entre ellos porque mis hermanos están bien, todos estamos tranquilos, que ellos están saliendo adelante, que todos estamos saliendo adelante y podemos cumplir nuestras metas gracias a Hacer Crecer y a la doctora Lianet. Bueno, la verdad es que cada vez que yo escucho estos testimonios se me conmueve el corazón. Yo no sé si yo realmente sea tan sensible, la verdad es que no soy llorona, pero a mí sí me transporta el alma cuando oigo o veo, más bien veo estas familias que después de haber llegado en una condición de desespero, de angustia, de tristeza, de desubicación, de crisis, una vez tomando el proceso terapéutico, esa implementación tan hermosa de ese método INPEMED, donde empezamos a trascender en el mundo del niño en todas las esferas de su desarrollo, más el trabajo que se hace con las familias, más el trabajo de psicoeducación que se hace con el colegio en pro de darle las adecuadas estrategias para que ellos se contextualizan y puedan ofrecerle en primera instancia un buen acompañamiento a nuestro paciente. Pues déjenme decirle que es supremamente gratificante para mí el hecho de ver tantas familias que en medio de su caos pueden finalmente volver a respirar y experienciar momentos de gratificación, de alegría, de unidad familiar, de fraternidad, de unidad, en fin. Bueno, sí, tan bella, Multi, con mucho gusto estoy para servirles. Bueno, entonces en este momento quiero que nos sentemos muy cómodos y vamos a empezar primero a tener un pequeño momento de reflexión. Yo creería que ahí podríamos colocar una musiquita. Yo les pediría el favor, si quieren un momentico, cerremos los ojos para que tomemos unas pocas respiraciones donde vamos a tomar conciencia de cómo el aire entra por nuestras fosas nasales y cómo en la medida que vamos tomando conciencia de nuestra respiración, inhalando, que simboliza llevar vida a nuestro mundo interior, llevar gran cantidad de oxígeno a nuestro cerebro, que simboliza paz, integralidad, esperanza, sueño, aperturamiento. Y cada vez que tú expiras, el nombre lo dice, botar, eliminar, expulsar, botas toxinas y a la vez también eliminamos pensamientos tóxicos, dañinos, catastróficos, que limitan la posibilidad de tener mejores experiencias de vida en el marco de una condición de felicidad. Sigamos tomando una respiración más, muy consciente, y permítase sentir cómo ese aire filtra por sus fosas nasales, expandiéndose por todo el universo corporal interno e impactando de manera sustancial tu cerebro.
Qué rico se siente cuando nos conectamos con nuestro ser interior. Qué silencio, qué paz la que empezamos a sentir cuando nos proveemos unos minutos de nuestro tiempo para confrontarnos y darnos estos pequeños espacios de tranquilidad y de mucha paz. Sígase concentrando en la respiración, sencillamente. Muy bien. Ahora yo te voy a contar 3 y en la medida en que te cuente vamos a abrir los ojos asumiendo una postura adecuada de mucha reflexión y de mucho aperturamiento para que podamos a nivel mental y muy personal respondernos a este sinnúmero de preguntas para ver qué nos dice nuestra mente en son de cada una de ellas. Pregúntate, ¿tengo claro en este momento qué es el TDAH? ¿En este momento lo tengo claro? Pregúntate, ¿tengo estrategias para un adecuado manejo del TDAH, preferiblemente sin la medicación? Pregúntate, ¿soy un padre? ¿Soy una madre? ¿Soy un maestro? ¿Soy un profesional? ¿Paciente? Pregúntate, ¿yo tengo control de mis propias emociones? Pregúntate, ¿yo me comunico de manera asertiva con el niño, la niña, el joven que padece su condición de TDAH? Pregúntate, ¿yo, mamá, papá, maestro, profesional, hermano, hermana, hijo, hija, me comunico asertivamente con el niño joven que padece esta condición? Pregúntate, ¿lo llevo a la confrontación y a la reflexión para que descubra su necesidad y su condición emocional de manera tal que podamos construir juntos una estrategia alternativa de mediación al conflicto? Pregúntate, ¿censuras y amenazas o más bien propicias espacios de comunicación, de reflexión y de mediación? Síguete preguntando, ¿estoy realmente preparado y preparada para acompañar al niño joven a mejorar su condición de TDAH? Pregúntate, ¿trato de que el niño, niña joven con TDAH viva en un ambiente sustancialmente de respeto, de amor, de comprensión y de comunicación? Como persona en sus diferentes roles, pregúntate, ¿cuál ha sido tu papel protagónico como madre, como padre, como profesional, como maestro, como hermana, como hermano, como estudiante, en fin, como ser humano? ¿De qué manera establezco yo las normas en casa? ¿De una manera autocrática o democrática y asertiva? Pregúntate, ¿cómo manejas la relación con el niño joven que padece TDAH? Pregúntate, ¿cómo le implemento las normas? ¿Me apoyo en la estrategia punitiva del grito, la amenaza? ¿O utilizo el diálogo y las analogías que pueden ser representativas para él comprender la reflexión que tú le estás haciendo? Síguete preguntando. Estamos en un momento de mucha reflexividad. Pregúntate y miremos allí esta foto. ¿Crees tú que esa es la actitud adecuada que debo asumir para corregir a un niño que padece TDAH? Pregúntate, ¿cómo es la relación que yo establezco con ese niño o esa niña de TDAH? ¿Una relación afectiva, una relación democrática o una relación punitiva de crítica y de censura?
En este orden de ideas, entonces, devuélvete. Quiero hacerles comprender en el día de hoy que si bien es cierto, estamos en pro de conocer muchas estrategias para abordar los niños que padecen TDAH y muchas técnicas que sin lugar a duda van a ser muy productivas en el manejo de ellas, más que dar esas pautas que si bien es cierto serán utilizadas en el día de mañana y el jueves, que es donde más vamos a puntualizar con el método EMPEMED, una variedad de técnicas y de estrategias que van a redundar en pro del manejo de esta condición. Hoy quise de manera muy sustancial traer este tema álgido donde yo te quise invitar a que te confrontes, reflexiones, identifiques la gran importancia que tenemos nosotros de hacer una revisión retrospectiva. Retrospectiva es mirarme un poquito adentro, porque mira, nadie puede dar al otro lo que no posee en su mundo interior. Entonces, si yo como ser humano, como mujer, como madre, como hija, como profesional, como maestro, como maestra, en fin, no reúno una serie de características, de condiciones personales y emocionales que derivan de mí una conducta de armonización y que detrás de esa conducta me constituya en un ser humano potentemente de poder o de autoridad. Cuando yo hablo de autoridad, estoy haciendo referente, según Maslow, el ser de autoridad hace referencia a ser autora de mi propia vida, de mi propia existencia y en pro de la búsqueda hacia otras alternativas donde yo me constituya para el otro, para la otra, en ese camino mediador. Y eso es lo que necesitan nuestros niños y jóvenes que tienen TDAH. Personas que se amen a sí mismas, personas que se acepten y se reconozcan en su condición humana, no en la mirada de la perfección, sino en la mirada de su condición humana, reconociendo sus fortalezas, pero también reconociendo sus debilidades, porque ese es el referente que tú le haces prospectivamente al universo de ese niño que necesita mucho de tu referente para tenerlo como, valga la redundancia, como un referente de vida en el cual pueda él guiarse tras de esa autoridad. Cuando tú te amas, cuando tú te aceptas, cuando tú te valoras, cuando tú te reconoces, cuando tú te cuidas, cuando te das cuenta cómo hablas, con qué tono de voz lo haces, qué mirada utilizas cuando tú haces la expresión verbal gestual, cuando tú te das cuenta en qué tono tú le hablas a tu hijo o a tu estudiante o aún a tu paciente, a tu hermano, a tu vecino, a tu familiar, cuando tú descubras cómo tu cuerpo desde la corporeidad está hablando por ti y no develando un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad múltiple, donde lo único que proyecta en la vida de ese niño o de ese joven es sin lugar a duda otro sinnúmero de factores que se adicionarían a su conflicto interior. Por eso quise en el día de hoy hacer esta reflexión en el marco de ¿qué necesito yo para poderle ayudar a un niño que padece TDAH sin requerir medicación? Para poder llegar al mundo de ese niño, yo como ser humano debo también revisarme. Mira, tengo muchas anécdotas para compartirles. ¿Y cómo les parece que en medio de muchas me llega una familia, una pareja joven relativamente, con un niño de 7 años, donde me manifiestan que están muy preocupados porque su hijo lleva aproximadamente 2 años con medicamento Ritalina, fue suministrado la risperidona para el control del trastorno de conducta y adicional a eso, les suministraban unas goticas para disminuirle la ansiedad al niño
porque todavía después de 2 años el niño todavía se orinaba en la cama, o sea, todavía presentaba un cuadro de enuresis y se comía las uñitas, que se llama un cuadro de onicofagia. Lo que nos está mostrando ahí es un niño con un diagnóstico mixto o comórbido, que aparte del TDAH también tiene adicionada otras alteraciones de índole emocional que exacerban de manera sustancial la vida del niño. Entonces, la mamá me refería que no sabía más qué hacer porque estaba medicado y que ha asistido a muchas terapias sin encontrar sustancialmente los cambios que realmente necesitaban para que el niño pudiese funcionar de manera adecuada en el contexto escolar. Recuerden hacer crecer, pues por recomendación del colegio, y entonces les escucho la historia clínica, pero en la medida en que yo voy escuchándolos, yo voy observando a una mamá ansiosa, histriónica, inestable, insegura, exacerbada, hablaba y atropellaba la voz, le sudaba el cuerpo, no como yo porque aquí está haciendo calorcito, le temblaba la voz, cuando hablaba se le veía un rostro de enojo, de frustración, de tristeza y aún de mucha ira. Entonces, cuando me puse a observar la conducta del papá, veía un papá frío, un papá seco, un papá más bien arbitrario, con una conducta punitiva, donde inculpaba de manera sustancial a la señora, porque según él, el manejo inadecuado que la señora le daba a su hijo era el resultado del por qué se estaba perdiendo toda la plática en la terapia. Pero yo en el proceso les hice ver que ni tenía razón el papá, ni tenía razón la mamá, y que el problema del niño no se lo podíamos acarrear o condenar la terapia del profesional que la estaba asistiendo, y que no podíamos tampoco inculpar a su maestro. Su maestro estaba haciendo lo que realmente debería hacer. Es muy típico en muchos padres de familia y madres de familia que cuando su hijo no avanza en un proceso terapéutico, tienen inconsciente o conscientemente la tendencia a inculpar el proceso de terapia. Es que esta profesional no sirvió, hemos botado mucha plata, es que la maestra le tiene cargadilla, es que la maestra no me lo quiere, es que. Y la verdad es que yo ahí les hice ver que los esques en un proceso de terapia no puede existir, no puede existir. Porque cuando se aborda una problemática de esta magnitud, todos nos tenemos que colocar no solamente las manos en el corazón, sino también colocar otra manito en nuestro cerebro, en el marco de que tenemos que abrir nuestra mente en una actitud de aperturamiento, de comprensión, de compasión, y más bien que señalar y censurar la conducta o la manera como el profesional interviene su hijo o cómo su maestro lo atiende, es más bien invitar desde una actitud proactiva a establecer diálogos en donde prevalezca el consenso, donde hayan acuerdos, esos diálogos mancomunados que se deben hacer con el maestro, con los profesionales que están atendiendo el niño y aún con la familia. Resulta ser sustancialmente importante porque esa tríada de esos 3 estamentos van permitiendo un nivel de concienciación por cada uno de ellos. Y en segundo lugar, el aperturamiento, la motivación, la disposición. Y en últimas, sentirse apoyados el uno por el otro, que es sin lugar a duda, para mí este tip sagrado que debemos aprender a cuidar, a conservar y a potencializar, porque el profesional es bueno, el maestro es bueno. Ustedes como papás en medio de su adversidad son buenos. El niño con su limitación es bueno, porque aquí no podemos catalogar un ser humano de malo o bueno.
sino un ser humano con ciertas necesidades que requiere o amerita un cuidado. En este orden de ideas tengo para decirles que cuando abordé esta familia, con todo el respeto, yo bajé el tono de voz y le dije estas palabras: papá y mamá, tengan la amabilidad y mírenme a los ojos. Y me van a escuchar lo que yo les voy a decir. Primero que todo, mamá, tú te vas a tranquilizar porque veo que te estás inculpando, que estás colocándote encima de los hombros toda la responsabilidad de tu hijo, para lo cual no es así. Toda esa carga emocional que tú te estás echando encima de ti te está haciendo daño, al punto de que tu amor propio está en una situación de menoscabo. Por eso veo en ti una madre ansiosa, una madre amorosa, una madre entregada, una madre comprensiva, pero una madre malgeniada, irritable, una madre que no tiene la paciencia para llegar al mundo del niño. Y no es que sea una mala madre, sino que es que tiene un componente emocional cuya carga le limita la posibilidad de expandirse de una manera adecuada ante las necesidades y desafíos de la situación del niño. Y por otro lado, un padre que con el hecho solamente de pagar las terapias espera que la madre sea la que asuma la responsabilidad y toda la tarea se la deja esencialmente al profesional y al maestro. Déjenme decirles que así no es el proceso. Un proceso terapéutico multimodal es aquel en donde se pone la camiseta no solamente la familia, el profesional o los profesionales que lo asisten, sino también todo el equipo interdisciplinario que redunden frente a un trabajo, a una condición de camaradería, de reciprocidad, de diálogo, donde reinen los acuerdos y de esa manera puedan programar pautas, estrategias que de manera afín sean implementadas tanto en el consultorio con el profesional como las estrategias afines en el colegio y las mismas en un orden de lenguaje similar en el contexto familiar. Los niños de esta naturaleza, en esta condición, cuando se les habla de una manera reiterada y aparte del lenguaje reiterado, muy simbólico, representado en refuerzos positivos, en reconocimientos en los diferentes contextos, ese reforzamiento positivo en un cerebro de un niño que tiene rigidez en su pensamiento va a poderse permear, aperturar, porque el cerebro empieza a liberar dopamina, serotonina y oxitonicina, que son químicos de la felicidad, de la motivación, de la disposición. Entonces, sin usted darse cuenta, estás preparando al cerebro del niño para una experiencia de aperturamiento en pro de que todo lo que se le enseñe, todo lo que se le rehabilite, todo lo que se le instruya, todo lo que se le entrene, él o ella lo irá interiorizando, aprovechando, experienciando y fuera de eso, aprendiendo, no solamente para el momento de hoy, sino también para el día a día, para su presente y para su futuro. A esto yo le llamo un plan de intervención de tipo multimodal. Por eso el método EMPEMED, teniendo en cuenta todo este viraje diagnóstico al cual es necesario que tengamos mucha claridad y mucha conciencia, es a lo que yo le quise apostar en ese método, buscando con ello la integralidad de todos estos elementos y factores que son constitutivos y determinantes en la vida de un niño. Yo les pregunto a ustedes, manejar estas estrategias alternativas, primero en el marco de mi ser como persona, luego la interacción profesional, la interacción con el maestro. ¿Cómo es posible que después de hacer diálogos socráticos, interdisciplinarios, padres de familia, profesionales y maestros,
¿cómo va a ser posible que nuestro niño no va a mejorar? Si tenemos un ser humano sensible, un ser humano ávido de reconocimiento, un ser humano ávido de amor, y cuando tú desde tu perspectiva personal asumes una conducta de empoderamiento, pero partiendo primero de ti, porque tú como madre o como padre o como maestro, aún como profesional, si tú no te das el lugar que corresponde, si tú misma no haces lectura de tu condición humana como mujer, como hombre, en cualquier rol, como profesional, como maestro, difícilmente vas a poder tener la autoridad de incidir, de inspirar en el mundo de ese niño que poco cree la vida. Si él no cree en sí mismo, menos va a creer en una autoridad que no le significa ni le representa para él absolutamente nada. Por eso tan importante la actitud que nosotros asumamos frente a esta tipología de dificultades. Hoy estaría hablando del TDAH, mañana podremos estar hablando de autismo, por ejemplo, podríamos estar hablando de un trastorno de aprendizaje, pudiésemos también estar hablando de tu hijo en una condición de un trastorno depresivo, con ideaciones de suicidio, que es lo que más me está llegando en este momento a nuestra consulta. Los niños no quieren vivir, los niños se están desenamorando de la vida, los niños no quieren seguir avanzando. Por eso aquí les comparto esta triste noticia que inclusive hoy en las redes sociales, creo que muchos de ustedes la conocen, no me acuerdo el nombre del niño, mire qué mono tan hermoso, un niño buen estudiante que asistía a su colegio, un niño que fue sometido a bullying durante mucho tiempo y parece ser, según la historia de la noticia, le decía a su mamá, mamá, tengo un amiguito que me molesta, y muchas veces llegaba a su casa golpeado y la mamá le decía, no le ponga cuidado, no le preste atención, ese no es su problema, hable con la maestra, y el niño empezó a silenciarse. Luego le dijo a su maestra, maestra, este amiguito me pega, le dieron una sanción, pero no trascendió. ¿En qué termina la historia del niño? Nadie le puso la atención suficiente, él se fue silenciando, él se fue callando hasta que llegó el momento en que vivió su crisis existencial de pérdida del sentido de su vida, y fue ahí donde con el mismo usito que tiene ahí, parece ser, con la capota, no sé cómo lo hizo, se ahorcó. Y ahí podemos ver en la imagen derecha su familia asistiéndolo ya en sus últimos momentos. Esto tiene que decirnos a nosotros y mostrarnos y decirnos muchas cosas. ¿Cuál es el papel protagónico de nosotros cuando no le prestamos atención a nuestro niño, a nuestra niña? Cuando tu hijo le hable, cuando tu hijo te cuente, asume una actitud de aperturamiento, escúchalo, escúchalo, no lo condenes, no cuestiónalo, pero no lo condenes. Confróntalo, pero en el marco de la reflexión, y ayúdelo conjuntamente a buscar estrategias alternativas de mediación a su emoción para que busque estrategias alternativas a su condición de problema. Tengo para decirles varias cosas. Uno, la mayoría de niños que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, subtipo inatento, la mayoría de estos niños son más bien tímidos, introvertidos y egocéntricos. Por tanto, generalmente estos niños son el punto álgido de otros niños que terminan siendo crueles, porque son niños sumisos, son niños introvertidos, son niños tímidos. Entonces se vuelven en el blanco de los victimarios. Generalmente los niños con TDAH subtipo inatento o los niños que tienen un TDAH combinado, pero con problemas de aprendizaje, y a eso se adiciona también angustia, ansiedad, retraimiento, una baja de autoestima. Esta tipología de niños de TDAH terminan siendo víctimas del bullying, y este niño es una muestra fehaciente de una crisis situacional social que está viviendo el mundo entero, para lo cual nos tiene que
implicar a nosotros, invitar a la reflexión de qué está ocurriendo en el universo de nuestros niños y nuestros jóvenes, por qué se están silenciando y por qué están perdiendo la esencia, el deseo de vivir. ¿Por qué no quieren vivir? ¿Por qué no quieren experienciar y saborear este universo? Porque los adultos no le hemos mostrado la otra cara de la vida desde la esperanza en el marco del apoyo. Pero para que eso sea posible, necesitamos ser nosotros el referente de vida, ese proyecto de vida, esa inspiración, ese modelo donde yo le hable a mi hijo con firmeza, con berraquera, con contundencia, pero ante todo con mucha amorosidad. El niño con TDAH, generalmente subtipo impulsivo hiperactivo, cuando tiene trastornos de conducta, ojo muy bien que algunos niños de ustedes han sido diagnosticados así, se vuelven niños muy crueles, niños dañinos. Los niños que son oposicionistas, escúchenme bien, son los niños protagónicos del bullying, que hacen bullying. Entonces, si tu niño padece un TDAH con un trastorno de conducta o comórbido a un trastorno oposicionista desafiante, hay que darle muy buen acompañamiento para que él aprenda a hacer regulación de sus conductas, porque ese puede ser el centro victimario, el que incide en el bullying del otro niño o niña que termina siendo la víctima. Entonces, miren la importancia del acompañamiento que nosotros debemos prestarle y ofrecerle a nuestros niños. No es callarlos, no es mandarlos para un cuarto a que se entretengan 8 horas en la pantalla viendo televisión, jugando Xbox o en su defecto pegado de un celular. Involúcrelos en actividades lúdicas, involúcrelos en actividades familiares, jueguen con ellos, bailen con ellos, canten con ellos, hablen con ellos, interactúen con ellos, involúcrenlos en actividades cotidianas e involúcrense en las actividades de ellos. Obviamente, déjale los espacios también de su propia intimidad para que se sigan desarrollando armónica integralmente. ¿Qué puedo hacer entonces para ser una persona completamente ejemplar? Entonces yo te invito para que reflexionemos y lo primero que debes hacer es explorar en primera instancia cómo está su autoestima, mamá, cómo está su autoestima, papá, cómo está su autoestima, maestro, maestra, cómo está su autoestima profesional, psicólogo, neuropsicólogo. El hecho que seamos profesionales en el área de la salud, psicólogo, neuropsicólogo, no lo sabemos todos. Y así sepamos mucho, muchos de nosotros también tenemos debilidades en el campo emocional. La invitación que yo hago como una estrategia alternativa para mediar los niños con TDAH y cualquier tipo de niño en cualquier condición, sea difícil o no, necesitamos indiscutiblemente hacer una revisión retrospectiva de quién soy yo, qué soy yo, cómo soy yo. ¿Qué quiero yo como madre? ¿Qué quiero yo como padre? ¿Qué quiero yo como maestra? ¿Qué quiero yo como tutor? ¿Qué quiero yo como estudiante en determinada profesión? ¿Qué quiero yo como psicólogo, como neuropsicólogo, como neuropsicopedagogo? En fin, ¿qué quiero yo como ser humano? ¿Qué quiero yo en esta vida? ¿Cuál es mi papel protagónico? ¿Para dónde quiero ir? ¿Con quién me quiero ir? ¿Con ese niño suicidado? ¿O con mi hijo que lo acompañé en su adversidad, le di la mano en el momento más importante y lo ayudé a pasar el puente lleno de peligros y de riesgos, y con la mano atada a la mía le dije: hijo, yo creo en ti, hija, yo creo en ti? Qué palabra tan mágica, tan sanadora. Y una palabra de esas indiscutiblemente puede salvar vidas. La de tu esposo, la de tu hijo, la de tu hija, la de tu familia y aún la tuya propia. En este orden de ideas, entonces, en medio de nuestra reflexión, que creo que les ha gustado porque lo quise hacer desde mi corazón,
Entonces, aquí les presento la tal pirámide de la energía en donde todos deberíamos entrar en una dinámica de sinergia integral, donde tengamos que apostarle a 4 elementos fundamentales de lo que constituye nuestra vida. 1, ¿cuál es la energía física que tú tienes? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Qué tanto lo ejercitas? Porque como tú lo concibes como adulto, ese es el legado testimonial que tú le proyectas a tu hijo. Si tu hijo o tu hija ve que tú haces deporte, que tú montas en bicicleta, que tú vas a natación, que tú tocas un instrumento, y si tú te constituyes en un modelo de vida para ese niño o esa niña, muy probablemente él también va a querer hacer algo parecido a ti. Ganas tu condición física, que es dentro de la pirámide de la energía, el primer elemento constitutivo es la mirada a mi corporeidad, a este instrumento maravilloso, a este santuario que el universo, Dios, como ustedes lo quieran llamar, lo tenemos como instrumento para manifestar nuestras acciones. La energía emocional solo se conserva en la medida en que tú haces las cosas que más te gratifican. Un estudio que te gratifique, las actividades en la casa que te gratifiquen, el juego que te gratifique, el trabajo que te gratifique, todo lo que te genere gratificación se constituye en un factor protector para tu vida emocional y, por supuesto, en tu vida mental. ¿Y por qué también no decirlo? Ese componente de energía espiritual, ¿qué es lo que da a nosotros esa vibración universal, energética, esa fuerza, ese poder interior que se vuelve arrasador para podernos constituir en instrumentos inspiradores en la vida de ese niño frágil, asustado, angustiado, impotente, maniatado, porque ha estado sometido a bullying, a burlas, a rechazos, a soledad. Generalmente estos niños son poco queridos, muchos de ellos, y no disfrutan de lo que disfrutan muchos, de la compañía de 5, 7, 9 amiguitos, sino que se sumergen en un espacio de soledad y de vacío. A mi consulta me llega una niña con una disforia sexual y me dice: doctora, con intento de suicidio, me la remiten de un hospital psiquiátrico porque tuvo 3 intentos de suicidio, para lo cual los 3 fueron fallidos, y me lo remiten una chica muy hermosa, más bien fornida, alta, y me dice: doctora, yo no quiero vivir, yo no entiendo por qué me he salvado, me manda el psiquiatra para acá, pero yo no quiero vivir más. Entonces yo le preguntaba: mi amor, estás aquí porque vas a cumplir una misión y a lo mejor no la has cumplido, y yo estoy aquí para cumplir otra misión contigo y vamos a salir adelante. Yo quisiera escucharte. ¿Qué cosas te encantan de la vida? ¿Qué cosas no te gustan? Y cuando empezamos a hacer un trabajo retrospectivo, porque yo trabajo también eso en la niña interior, sanando el mundo interior y todo eso, y cuando hicimos todo ese trabajo retrospectivo, encontré en la historia de la niña que tuvo TDAH, fue una niña más bien obesa, desde chiquitica nació muy gordita, de pronto no me le cuidaron eso y ella fue creciendo muy gordita y fue sujeta a mucho bullying en el colegio. La llamaban con expresiones gorda marrana, tanque, bola de nieve, espectro humano, cosas que a la niña le quedaron en la cabeza y que fue creciendo con esa situación traumática, donde hubo un momento de su etapa del desarrollo evolutivo, díganme ustedes, a los 7, 8 años, donde ella empezó a odiar su cuerpo femenino y decía: yo odio esta masa andante, porque es que en el colegio los amiguitos me decían que yo soy una masa andante con ojos. Una masa andante con ojos, yo no quiero este cuerpo de mujer y yo quiero ser un niño. Ella siguió creciendo con esa componente
y los papás, ella nunca expresó ese sentimiento a los papás, ella siguió creciendo y cuando ya empezó a tomar mayor conciencia en su etapa adolescente de su condición, de su sexualidad, para lo cual entró en una crisis porque no sabía cuál era su propia identidad sexual, cuál era su propia orientación sexual. La niña la llaman fulana de tal, pero ella quiere que lo llamen fulano de tal. En la controversia porque ella quiere ser niño y en la casa la legitiman como niña. En el contexto social la legitiman como niña y ella quiere que en el entorno social sea reconocida como él quiere, como un hombre con una condición de fuerza y de firmeza. Ustedes no se pueden imaginar todo la agonía que padece este paciente, ese y muchos más que se camuflan psíquicamente en un cuerpo femenino con una condición biológica, neurobiológica y psicológica de mujer, ubicarse y traspolarse en una condición psíquica de verse como niños, sentirse como hombres, pensar como hombre, tratar de comportarse como hombre y querer verse su corporeidad transfigurado en una condición de hombre. Eso nos puede hablar de una disforia sexual que lleva consigo infinidad de conflictos psíquicos en el mundo de esta persona. Entonces, lo que yo quiero con todo esto es para mostrarles a ustedes el papel preponderante que nosotros como seres humanos, como adultos, en la condición del rol que asumamos, tenemos frente a la vida evolutiva de estos niños y niñas que en sus primeras etapas evolutivas ameritan sustancialmente ser escuchados, ser comprendidos, ser apoyados, ser orientados y ante todo ser acompañados. Para ya casi terminar, ténganle miedo cuando su niño o su adolescente se silencie. Téngale miedo cuando su niño o adolescente se silencie. No le dé miedo si su niño se alborota, porque el adagio dice, una frase muy linda de las Sagradas Escrituras, sálvame, Señor, de las aguas mansas, que de las turbulentas me encargo yo. Esos niños silenciados que se encierran horas enteras en el cuarto, son niños que se están silenciando y están buscando a través de las redes respuestas a las innumerables interrogantes que ellos tienen y que la vida en el marco familiar o social no lo encuentra. Los invito de manera muy particular, y estos son estrategias que tenemos desde la perspectiva humana, emocional y afectiva para poder comprender y llegar al mundo de estos niños y jóvenes que tanto necesitan de nuestro acompañamiento, de nuestro amor, de nuestra compasión y ante todo de nuestra credibilidad. Entonces, para desarrollar un gran carisma personal frente al TDAH, primero que todo, debemos ser capaces de ver mucho más allá el horizonte de los síntomas de un TDAH. No solamente es el niño necio, cansón, problemático, sino en el horizonte más allá, ese ser humano amoroso, tierno, sensible, espiritual, ávido de amor, ávido de cariño, ávido de comprensión, ávido de entendimiento. Por eso, para tú poder desarrollar un buen carisma en el marco de la perspectiva personal, debemos primero que todo que aprender a aceptar la condición del niño en su dificultad. Y más que etiquetarlo, es más bien naturalizar su condición. Nos tenemos que volver indiscutiblemente seres humanos, pensadores positivos, con mucha autoestima, con una gran dosis de paciencia, con una gran dosis de amorosidad, ser comprensivos, dedicados, comprometidos, personas de enfoque, compasivos, con un alto nivel de empatía, con una gran capacidad de resiliencia, de perdón, personas equilibradas emocionalmente, con capacidad de perdón hacia usted mismo, hacia el otro, hacia los otros, con una actitud de flexibilidad, de creatividad, de
liderazgo, capacidad de reflexión, capacidad de aperturamiento, con una gran dosis de tolerancia a la frustración que todos necesitan desarrollar para poder ser seres auténticamente felices y ante todo libres. Seres auténticamente felices y libres. Es nuestra condición de nuestra existencia en este universo. ¿Qué puedo hacer como persona? Ya me estoy como volando en tiempo. Primero que todo debemos afrontar las condiciones del diagnóstico del TDAH. Vamos a identificar cuáles son los propios límites y aprender a reconocerlos, examinar nuestras propias creencias y actuar como un pensador positivo. Hijo, tú puedes, nosotros podemos y lo vamos a lograr. Trabaje primero que todo consigo mismo. Supere los vacíos, las sombras, las oscuridades, las incertidumbres, sus miedos, que sus miedos es la sombra que le traspola a su hijo que tanto necesita de usted. Más bien certidumbre que incertidumbre. Proyecte motivación, proyecte entusiasmo por lo que educa. No etiquetes a su niño o a su joven que padece TDAH. Es mejor naturalizar su condición y aprenderla a ver como algo natural, normal, que está dentro de su facultad, vivirlo, experienciarlo y bajo su condición y la nuestra, acompañarlo para que haga de su vida una experiencia de amor y de felicidad. No sentir vergüenza, acéptelo, reconózcalo, valórelo y ante todo, reconózcalo y apóyale. Negar el TDAH es negar, escúcheme muy bien, es negar la identidad de tu niño, la identidad de tu joven que lo padece. Creer en el niño joven la esperanza de que él es un ser exitoso y amado, respetado, comprendido y ante todo un ser feliz. Lo importante es aprender a creer en él. Los invito para que depositemos en nuestros labios y lo marquemos en el área del subconsciente. Anclemos la frase: hijo, yo creo en ti. Esposo, yo creo en ti. Estudiante, Felipe, Andrés, yo creo en ti. Profesional, paciente, no lo llame paciente, llámelo por su nombre. Andrés, Pepito, Pablito, yo, porque yo siempre lo digo en mis consultas, lo primero que yo hago es darle un abrazo y un beso, así me digan que con el tapaboca no lo puedo hacer, y yo siempre le digo: mi amor hermoso, yo creo en ti. Y vamos a jugar y vamos a ganar esta partida. Haz de cuenta que vas a entrar en un campo deportivo donde tú y yo pateamos la misma pelota y de esa manera los dos vamos a meter el gol. Aprenda a manejar la paciencia y a tener una actitud de persistencia. Involucre a su pareja y a su familia. Involúcrese en el trabajo que realizan los profesionales competentes en el proceso terapéutico. Y si es así, también busque apoyo en el colegio y obviamente colabore con el colegio. No deje solo a su maestro, no deje solo a su director de grupo, no deje solo a su psicólogo, no deje solo a su rehabilitador neuropsicológico. No se queden solos nadando en un pantano cuando hay aguas blancas que puedes utilizar para nadar y salvar su vida y la vida de su hijo y la vida de otros seres que tú amas. Voy a invitarles para que repitan conmigo en voz alta, cada uno desde lo más profundo de su corazón, esta declaración. Repitan conmigo: yo soy bondad, yo soy compasión y conocimiento, yo soy paz, soy luz, soy alegría, yo soy perdón y paciencia, fuerza, valor, ayuda cuando hay necesidad, consuelo cuando hay dolor. Yo soy curación cuando hay herida, soy enseñanza cuando hay ignorancia. Yo soy sabiduría, la más profunda y la más alta verdad. Yo soy la paz
más magnífica y el más grandioso amor. Decido pues reconocerme a mí mismo, a mí misma, siendo todo lo que he declarado. Muy lindo, ¿cierto? Ser padres de un hijo con TDAH indiscutiblemente es un gran reto y requiere de mucha constancia, persistencia, paciencia y ante todo de mucho amor. Una frasecita escrita por mí en mis momentos de desvelo en la noche. Bueno, unos anuncios parroquiales antes ya de despedirnos de esta maravillosa jornada. Veo que están muy contentos. Por aquí hay muchas reacciones, tan bellos todos. Veo lagrimitas, expresiones de emojis de alegría, otros de ojitos con lágrimas, en fin. No se les olvide que las clases en vivo las estoy dando por YouTube, hora 8 de la noche, mañana 8 de la noche, hora Colombia. No se les olvide que mañana a las 11 de la mañana por el Instagram Live de Neuropsico Elianet estaré compartiendo con todos los que se quieran conectar conmigo mañana para responder a muchas preguntas que surjan del tema del día de hoy. Les hago un recordatorio y una invitación muy especial a la masterclass que voy a llevar a cabo de manera muy estructural. Si esta clase te gustó y la de ayer te gustó, muy probablemente la otra no te va a gustar, te va a encantar y a fascinar. La masterclass el jueves a las 8 p.m. de la noche, conociendo el método EMPEMED para el manejo del TDAH sin medicación. En este orden de ideas, antes de irme, me he venido encontrando con que han habido muchas personas que me han estado escribiendo por el interno, pidiéndome en el favor como profesionales. Ahí yo he visto también papás, mamás, muchos estudiantes de psicología, pedagogos, maestros, muchos psicólogos y neuropsicólogos aún, me han estado solicitando a mí que si les puedo hacer un taller, una orientación del colegio, a ellos personalizados, que cuánto vale el taller, que porque ellos quieren aprender a manejar muy bien el método EMPEMED. Entonces, como mi inspiración era compartir con ustedes toda esta experiencia, en reunión con el equipo que tengo científico interdisciplinario de redes sociales y todo, llegamos a la conclusión de que entonces me voy a atrever a abrir un grupo, yo podría decir que un grupo muy selecto, un grupo muy exclusivo, que realmente quieran entonces, yo voy a invertir escúchenme bien, voy a sacar de mi tiempo 6 meses consecutivos para poder hacer unas mentorías con el objetivo de que las personas que quieran estar interesadas en inscribirse para adquirir esta orientación mía durante 6 meses, en donde les voy a enseñar muy bien con todo el material que yo elaboré, se lo suministraría para que puedan aprender, hacerles el entrenamiento para que aprendan a manejar muy bien este método EMPEMED y recibirían muy probablemente la certificación de experto para el manejo del TDAH. Este sería una gran oportunidad para muchas personas que me lo han estado solicitando, puesto que por mi tiempo yo no puedo empezar a dar asesorías individuales. Ya tengo como 40 personas, creo que más, que me han estado solicitando el trabajo personalizado uno a uno, un taller. Pero entonces yo digo, pues si se hace un diplomado, si se hace un taller, un seminario, pues ¿por qué no formar un grupo selectivo, un grupo muy especial que quieran entonces y estén interesados? Nos escriben por aquí desde ahora, me interesa, y cuando yo ya les hable a ustedes del método EMPEMED el jueves, quienes quieran adquirir esta mentoría mía por 6 meses, donde se volverá un experto en el manejo del método EMPEMED, que le servirá como maestro, le servirá como profesional en su consultorio, dejándole grandes ventajas y conocimientos
cuyo material y herramientas y estrategias vas a poderte incursionar mucho mejor en cualquier campo, aún hasta para un padre de familia y una madre de familia, ¿por qué no? Me encantaría que se vuelvan también expertos y a lo mejor reducirían en gastos porque muchas técnicas que se aprenden allí, ustedes las pueden aplicar desde su casa y pueden hacer se pueden convertir hasta coterapeutas de la misma historia del niño y ayudarlo a salir adelante. Entonces, quien esté interesado. Mi experiencia ha sido muy bonita, ya que yo tengo un niño con déficit de atención e hiperactividad y pues la verdad yo me siento muy feliz porque la vida nos ha cambiado demasiado a nosotros, porque era un niño que no atendía lo que le decíamos y ahora es un niño ejemplo, porque va súper bien en el colegio, tanto en el colegio como en la casa. Entonces la experiencia ha sido muy hermosa, porque nosotros a veces nos absteníamos a salir mucho con él por lo mismo, porque no se comportaba, pero debido a este maravilloso centro de atención para los niños con déficit de atención ha sido una experiencia mágica. Ser Crecer para nosotros ha sido la más linda segunda oportunidad de vida, de existencia que puede haber. No hay palabras para agradecer lo que Ser Crecer ha hecho por nosotros. Cuando digo nosotros, es lo que ha hecho por mi hijo, por mi esposa y en el mío propio. Ser Crecer es recomendable desde todos los puntos de vista, porque Ser Crecer no solamente salva, en el caso de nosotros no salva una vida, salva 3 vidas. Infinitas gracias doy a Dios y a Ser Crecer por lo que nos ha dado, por el resultado con el manejo de nuestro hijo, que es el ser más maravilloso que tenemos. Mil y mil gracias.